Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy tenemos un apasionante tema de biología para compartir durante la próxima hora. Vamos a hablar de la teoría de la evolución. Vos sabés que durante siglos los científicos estuvieron estudiando el tema, tratando de entender cómo es que las especies evolucionan y formularon distintas teorías que vamos a estar revisando durante el programa de hoy. Vamos a preguntarnos qué fue el fijísimo. Vamos a ver también qué establecía el catastrofismo. Vamos a preguntarnos y a contarte qué fue la teoría de la evolución de Lamarck, por qué fueron tan importantes en este terreno Charles Darwin y Alfred Wallace. ¿Qué es la selección natural? ¿A qué llamó Darwin la hipótesis provisional de la pangénesis? Vamos a ver también cuáles son las teorías sobre la evolución que son más aceptadas en la actualidad. Para eso, por supuesto, tuvimos que convocar a varios especialistas y con ellos vamos a conversar durante esta hora de Todo tiene un porqué. La teoría de la evolución. Para empezar a hablar sobre ella, nos visita Santiago Ginóbili. Santiago es doctor en filosofía, especializado en filosofía de la ciencia. Se desempeña como investigador del CONICET. Es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, y escribió el libro La naturaleza de la selección natural, una exploración metacientífica. ¿Qué tal? Hola Santiago, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Muy bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿quién fue el primero, en establecer una teoría sobre la evolución de los seres vivos y más o menos en qué consistía esa primera versión? Bueno, en realidad, lo primero que tengo que decir, yo estudié filosofía, entonces siempre empiezo diciendo este tipo de cosas que decimos los filósofos. Teoría de la evolución significa muchas cosas muy distintas, incluye muchas cosas diferentes. Si por teoría de la evolución decimos nada más la idea de que una especie puede cambiar tanto que se transforme en otra especie, eso está entre los antiguos griegos. Por ejemplo, Anaximandro tenía la idea de que los animales habían surgido de los peces o algo por el estilo. Y después hubo un montón de gente que lo defendió, incluso en el medioevo. Por ejemplo, Mendel es un evolucionista, digamos, y sus estudios tienen que ver con eso. Si por teoría de la evolución hablamos de la teoría de la evolución por selección natural, que es un mecanismo específico de evolución, al que vamos a llegar en algún momento, eso también tiene antecedentes, también entre los antiguos griegos. Hay ideas de que la aleatoriedad puede llevar a evolucionar los organismos y adaptarlos al ambiente. En cuanto a la teoría de la evolución como cambio de especies, los franceses tuvieron como propuestas más acabadas. Por ejemplo, Buffon es el que empieza a hablar de que hay evolución en ciertos límites y piensa la evolución como una degeneración de la especie. Y Lamarck, que es un poco posterior, digamos, se suele decir que es el primero que en una institución científica escribe sobre eso, pero andás a ver lo que había hecho Anaximandro, que claro, no quedó nada de Anaximandro, ¿no? Pero bueno, se suele decir que la primera teoría acabada de la evolución es la de Lamarck. Bueno, también estábamos construyendo eso que hoy llamamos ciencia, ¿no? En ese momento. Eso. Entonces, en ese sentido, vale considerarlo tal vez como el primero, ¿no? Sí, igual es muy lejano al modo en el que hoy pensamos la evolución, ¿no? Bien. Digamos, y a eso llegaremos también. Te propongo que presentemos a Lamarck, a este señor del que estamos hablando, y seguimos con la charla. Santiago, ¿quién fue Lamarck? ¿Quién fue Lamarck? Jean-Baptiste Lamarck fue un relevante naturalista y pionero en el estudio de la evolución biológica. Nació en Francia en 1744. Estudió contabilidad y luego medicina, al tiempo que se formó en botánica y ciencias naturales, disciplinas a las que terminó dedicándose. Realizó un importante trabajo de investigación observando plantas. Durante este estudio, inventó un método para clasificarlas sistemáticamente. En 1779, publicó su trabajo bajo el nombre de Flora Francesa e ingresó en la Academia de Ciencias. En 1780, el conde Buffon le encargó recolectar plantas por toda Europa para aumentar la colección del Jardín del Rey, que se convertiría en el Museo Nacional de Historia Natural. Lamarck fue nombrado director del Departamento de Animales Inferiores de esta institución, donde se hizo cargo del estudio de los insectos y otros animales llamados invertebrados.
De hecho, Lamarck acuñó ese nombre. Además, fue quien creó el término biología para referirse a la ciencia que estudia los seres vivos. Se dedicó a la docencia al tiempo que comenzó una de sus obras más reconocidas, La Historia Natural de los Invertebrados. En esos estudios ya se encuentra en estado incipiente su teoría de la evolución. Por otra parte, comenzó a trabajar en meteorología, disciplina en la que fue pionero en la predicción del tiempo a través de métodos probabilísticos y el estudio de las condiciones atmosféricas. Sus investigaciones en biología lo llevaron a creer que existía un proceso evolutivo según el cual los organismos no fueron creados, permaneciendo inmutables, sino que son resultado de la variación desde seres más simples que los precedieron. También comenzó a pensar que los órganos y características de los diferentes organismos se van atrofiando o desarrollando según su uso, y que los rasgos adquiridos por parte de los especímenes antecesores que resultan útiles se van a transmitir a su descendencia. Así, según Lamarck, el hábito y la necesidad son los que modifican a los organismos. En 1809 publicó Filosofía Zoológica, donde figuran sus teorías sobre la evolución y la herencia. La obra permitió el debate en un momento en el que la biología permanecía muy asociada al creacionismo. A lo largo de su carrera tuvo varios conflictos y disputas con personalidades del mundo académico, quienes llegaron a decir que sus trabajos eran sesgados y poco científicos. Pasó sus últimos años de vida ignorado y sin reconocimiento. Murió en 1829 a los 85 años. Con el paso del tiempo, se reivindicaron sus hipótesis, a las que se considera un importante adelanto en el conocimiento científico de la época, que funcionó como base sobre la que fue posible edificar nuevas teorías. Algo decía el informe de Santiago, pero ¿a qué se refería Lamarck con esto de la herencia de los caracteres adquiridos? Básicamente la idea de la herencia de los caracteres adquiridos es que las modificaciones que... O sea, de manera general, la herencia de caracteres adquiridos es que cualquier modificación en el cuerpo o en conductas que tengas puedan heredarse a la descendencia. Sí. En Lamarck no es cualquier modificación, sino aquellas que surgen por el uso o el desuso de los órganos. ¿Sí? Digamos, cuando uno usa mucho, no sé, un tenista que tiene un brazo fuerte por jugar al tenis, puede tener hijos que nazcan con el brazo fuerte, ¿no? Ahora, esta idea fue desechada, ¿no? Con el paso del tiempo. Fue desechada con el paso del tiempo, pero en historia de la ciencia a veces hay ciertos mitos y algunos dicen que fue Darwin el que la desechó. Eso no es cierto. Digamos, en Darwin había herencia de caracteres adquiridos. Posteriormente a Darwin hay una discusión. De hecho, Darwin propuso la pangénesis, que es una teoría que se abandonó, digamos. De hecho, que nadie nunca aceptó casi. De cómo se heredaban los rasgos de los organismos, y ella incluía la herencia de caracteres adquiridos de manera menos restrictiva que en Lamarck, porque no solamente se heredaban aquellos rasgos que uno usaba o desusaba, sino que también influencia directa del ambiente o cosas por el estilo. ¿Y cuáles son los rasgos generales, digamos, de la teoría de la evolución, esta que estamos empezando a conocer? ¿En Darwin decís? Sí, en Lamarck, y ahora ya llegamos a Darwin. O sea, en Lamarck, por ahí hay, digamos, lo interesante de Lamarck para entenderlo y para entender lo distinto que es a Darwin, a la evolución en Darwin, es que en realidad para Lamarck hay un evento de generación espontánea y después hay una tendencia a la complejidad y a la perfección. ¿Sí? Digamos, durante el medioevo se hablaba de algo que era la escala natural, que es la idea de que vos podés organizar a los organismos de más perfectos a menos perfectos, y que los humanos somos los más perfectos, claro. Sobre todo si somos caucásicos y varones. Digamos, esa idea Lamarck la tiene en su teoría y piensa que básicamente la evolución es un proceso por el cual se tiende hacia la perfección y a la complejidad, ¿no? O sea, hay una dirección y hay un objetivo final en la evolución, y de hecho la herencia de caracteres adquiridos y el uso y el desuso no son el motor de la evolución, sino más bien te explican por qué hay ciertos baches o no sé, por qué a las víboras se le perdieron las patas, ¿no? Aunque sean reptiles, qué sé yo. ¿Juega el azar algún factor, algún rol en esta teoría? En Lamarck no estoy seguro de qué habría de contestar, pero menos que en Darwin, eso seguro. Sí. Venís hablando de Darwin, le dedicamos un programa en la temporada anterior, pero contanos brevemente quién fue Charles Darwin. Darwin, bueno, yo trabajo en Darwin, así que me cuesta ser moderado con la respuesta, así que no voy a dar una respuesta moderada. Sí. Bueno, una respuesta apasionada, pero breve. Una respuesta apasionada y breve es, pero larga.
en cantidad de contenido, no en tiempo, es que, digamos, si uno tiene que... A ver, nosotros tenemos una cosmovisión, ¿no? No es que tenemos una visión neutra del mundo, ¿no? Digamos, la posición de los humanos en la naturaleza, el modo en el que vemos las cosas, no es neutro, sino que está construido en la historia de la ciencia, ¿no? Fundamentalmente en la historia de la ciencia. Y si uno tuviera que preguntar de quién depende, digamos, esa cosmovisión, quién fue el arquitecto de esa cosmovisión, o quiénes fueron, lo mínimo que hay que decir es que Darwin fue uno de ellos, ¿no? Digamos, hoy en el presente somos darwinianos, y entender a Darwin es un poco entender, incluso digo, aquellos que piensan que no son darwinianos lo son profundamente. Y entender a Darwin entonces es entendernos un poco a nosotros, ¿sí? Porque de hecho fue uno de los filósofos y científicos más influyentes sobre el presente. ¿Qué es la selección natural? La selección natural es una de las teorías que propuso Darwin. O sea, no es la que más le importaba a Darwin. Porque digamos, la más importante de las teorías de Darwin es la del origen común, ¿sí? Que es básicamente la idea de que toda la vida está conectada por relaciones de parentesco. Eso es como su propuesta aceptada de manera general y más filosóficamente revolucionaria, que cambia lo que es la ciencia en ese sentido, ¿no? La selección natural explica un fenómeno que es muy específico, que es cómo las especies se adaptan al ambiente, ¿sí? Que es algo que Darwin tarda en descubrir, ¿sí? Básicamente la idea es cómo puede ser que un pinzón que llegó a una isla, el pico se le modifica para comer el alimento que hay en esa isla. Y la respuesta es bastante sencilla. Es que hay variaciones, los organismos cuando los cruzas la descendencia varía, digamos, son distintos entre ellos, y algunos de ellos tienen más capacidad de sobrevivir o conseguir pareja o evitar predadores que dejan más descendencia, ¿no? Por sobrevivir o por lo que fuere. Ahora, que a su vez tienen ese rasgo. Entonces los rasgos favorables se esparcen en la población. Entiendo. Ahora, Darwin y también Wallace basan, digamos, la evolución en su teoría en este aspecto, en la selección natural. ¿Es la selección natural lo que termina determinando la evolución? Lo que produce las adaptaciones. Ahí va. ¿Sí? Digamos, para Darwin no es el único mecanismo, digamos, no es un darwiniano estricto, no es el único mecanismo que produce adaptaciones, pero no todo en la evolución es que se produzcan adaptaciones, digamos, también hay cambios que no son dirigidos hacia la adaptación. Por un lado. Y por el otro, Darwin piensa que, por ejemplo, acepta el uso y desuso y herencia de caracteres adquiridos, con lo cual también piensa que puede haber evolución lamarckiana en ese sentido. Te propongo que veamos un informe sobre, un colega, rival, no sé, enemigo. No es enemigo. No enemigo, pero antagonista. No, tampoco. Bueno, ¿sobre quién es el informe? Sobre Wallace. No, entonces no. Ok, Alfred Wallace, entonces te lo presentamos. ¿Quién fue Alfred Wallace? ¿Quién fue Alfred Wallace? Alfred Wallace fue un humanista, naturalista, geógrafo y crítico social que formuló una teoría de la evolución por selección natural anterior a las contribuciones de Darwin. Nació en Gales, Reino Unido, en 1823. Viajó durante largos periodos por las regiones más remotas estudiando distintas especies de animales. En 1854 llegó al archipiélago malayo, donde permaneció 8 años investigando la fauna autóctona. En esa época, los científicos consideraban que tanto la Tierra como la vida en ella eran mucho más antiguas de lo que se pensaba. Un pensador clave para esta teoría fue el geólogo Charles Lyell, quien propuso que nuestro planeta cambió con el tiempo, formándose gracias a procesos lentos como la creación de las montañas. Wallace conocía esta hipótesis y terminó llevándola un poco más allá cuando sugirió que la vida también se transforma con el tiempo. En 1858 escribió lo que se conoce como el ensayo de Ternate, en el que propuso una idea revolucionaria. Las especies se modifican solamente si están luchando por sobrevivir. Le envió sus ideas a Darwin, con quien mantuvo un fructífero intercambio epistolar. Darwin había estado trabajando durante 20 años en su propia teoría de la selección natural, pero no la había publicado por temor al rechazo. La correspondencia con Wallace le dejó ver que ambos descubrimientos se encajaban, por lo que decidió editarlas. Con el fin de compartir crédito sobre la teoría de la evolución, Darwin presentó ambos documentos a la vez y, de hecho, los dos se hicieron célebres. Sin embargo, con el tiempo, Wallace fue olvidado. Durante su trabajo, recogió más de 125.000 especies, 5.000 de ellas nuevas para la ciencia, que aún pueden verse en museos de todo el mundo.
regresó a Gran Bretaña en 1862. Allí mantuvo un debate público con Darwin pese a la amistad que los unía. En Inglaterra vivió escribiendo y corrigiendo los escritos de investigación de los cursos que impartían otros científicos. Darwin entendió, sin embargo, que debía ayudar económicamente a Wallace y logró que su amigo obtuviera una pensión de la que vivió hasta su muerte en 1913. Sus aportes llegan hasta nuestros días. Así que hubo amistad y hubo generosidad, finalmente, ahí entre Darwin y Wallace. Ahora, ¿qué dice la teoría de la evolución moderna, la que manejamos hoy en día, Santiago? Digamos, hay algunas ideas que estaban en Darwin, como la del origen común y la selección natural. Digamos, la biología actual es darwiniana en ese sentido. Y por supuesto hay varias modificaciones, porque Darwin es el primer darwiniano. Claro. Entonces hay cosas en las que se confundió un montón, y además digamos, probablemente, la respuesta es bastante larga y compleja, probablemente lo más sencillo para decir es que lo que no sabía Darwin era nada de los mecanismos de herencia, y la novedad más importante de la biología evolutiva actual es que fuertemente está basada en el conocimiento de la biología molecular y de la genética, ¿sí? Entonces la biología evolutiva actual, digamos, surge de una combinación entre los trabajos de biología molecular y los darwinianos, ¿no? ¿A qué llamamos éxito reproductivo? El éxito reproductivo, bueno, es la noción esta que descubre Darwin y que codescubre con Wallace, que por cierto, los codescubrimientos son la regla en la ciencia, no son una excepción, Claro. Lo cual es súper interesante para pensar desde la filosofía de la ciencia, que es lo que hago yo. ¿Qué me preguntaste? El éxito reproductivo. Es básicamente el descubrimiento, el codescubrimiento de Wallace y Darwin, que consiste en esta idea de que todos los fines de los rasgos de los cuerpos de los organismos, que previamente eran, por ejemplo, leídos en base al plan de creación. Por ejemplo, se decía que los frutos servían para alimentar a los animales, ¿sí? El descubrimiento de Darwin y de Wallace es que esas funciones en realidad deben releerse con respecto al éxito reproductivo, digamos, que todos los fines, todos los rasgos de un organismo están volcados a mejorar su éxito reproductivo, y es básicamente el concepto central de la selección natural, que es la idea de que hay diferencias en éxito reproductivo que hacen que ciertos rasgos se esparzan en la población Y otros no. Exacto. ¿Y a qué se denomina aptitud? Y aptitud es, digamos, la pregunta filosófica respecto de qué es el fitness, que es el modo en el que se traduce aptitud, es bastante compleja, pero es básicamente el éxito reproductivo sería la diferencia en cantidad de hijos que tuvieron. Esa es la forma más sencilla de ponerlo, a veces no es tan sencillo. Y la aptitud sería lo que hace que los distintos organismos tengan distinto éxito reproductivo. Lo que te da más o menos chance de tener un éxito reproductivo. Exacto, ¿no? Sería lo que explica el éxito reproductivo, ¿no? Que puede tener muchas lecturas en Darwin mismo, ¿no? Porque puede ser, está esa cosa tonta de decir que la selección natural es la supervivencia del más fuerte. Obviamente que no es solo el más fuerte el que puede tener éxito reproductivo, sino el que se esconde, el que corre más rápido, el que atrae a las parejas, que es la selección sexual. Tenemos algunos etcétera. ejemplos de selección natural para compartir. Santiago, si te parece, los vemos y seguimos conversando. Mira, así actúa la selección natural. La resistencia de los microorganismos frente a los antibióticos es un ejemplo muy conocido del funcionamiento de la selección natural. Desde que en 1926 Alexander Fleming descubrió la penicilina, estas sustancias se han usado para combatir enfermedades de origen bacteriano. Pero las poblaciones naturales de estos microorganismos poseen una gran variación en su acervo génico, principalmente debido a las mutaciones. De esta manera, si bien la mayoría de ellas muere cuando se enfrentan a un antibiótico, algunas tienen transformaciones que las hacen más resistentes a ese elemento concreto. Así, si este cruce con el medicamento es breve, algunos de estos individuos sobrevivirán al tratamiento. La selección natural es este fenómeno que elimina a los individuos poco aptos de una población. De este modo, las bacterias que sobrevivan se reproducirán, dando paso a la siguiente generación, y debido a la supresión de los exponentes menos adaptados de la camada pasada, la más reciente tendrá bacterias con cierto grado de resistencia antibiótica. Simultáneamente ocurren nuevas variaciones, algunas de las cuales pueden sumar más resistencia a la bacteria portadora del gen mutante. Aun cuando las transformaciones ventajosas son poco frecuentes, las poblaciones de microorganismos son lo suficientemente numerosas como para que algunos individuos contengan mutaciones beneficiosas.
Entonces, si un nuevo cambio reduce la susceptibilidad al antibiótico, los exponentes que la aporten tendrán más probabilidad de sobrevivir a la sustancia y reproducirse. De esta manera, con tiempo y exposición suficiente al medicamento, termina apareciendo una población de bacterias resistentes al mismo que están perfectamente adaptadas al entorno en que evolucionó. Como resultado de la selección natural, en este caso hay dos poblaciones que son adecuadas de forma óptima a su ambiente específico, pero que frente al otro entorno, en cierto grado, están deshabituadas. De esta manera, nuestro organismo también funciona como escenario en el que se produce este fenómeno llamado selección natural. También en nuestro organismo opera entonces la selección natural. Te pido que me esperes un segundo nada más, Santiago, porque voy a conversar con Raúl Ernesto Posner sobre un concepto muy interesante que es el de la coevolución. Raúl es doctor en ciencias biológicas, es investigador independiente del CONICET, especializado en morfología evolutiva, anatomía de la reproducción y desarrollo de plantas vasculares. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Bien, Juan. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Sí. Gracias a vos. Contanos qué es esto, qué es la coevolución. Bueno, la coevolución en un comienzo fue definida como un proceso que se establece entre dos especies, de tal manera que una especie ejerce una presión de selección sobre la segunda especie y la respuesta a esa presión de selección de la segunda especie ejerce una presión de selección sobre la primera. Es como un mecanismo circular. Es decir, hay una presión de selección de A sobre B, B tiene una respuesta adaptativa y esa respuesta adaptativa se transforma en una presión de selección sobre A. Hay un ejemplo histórico, ¿no?, que seguramente sirve para explicar esto que nos estás contando, que es el de la orquídea de Darwin. ¿Qué es la orquídea de Darwin? Sí, ese es el ejemplo históricamente más famoso. La orquídea de Darwin es una orquídea endémica de Madagascar. El nombre científico es Angraecum sesquipedale, por una característica muy especial. Esta orquídea, como se ve, tiene flores blancas que producen un perfume muy fuerte durante la noche y tiene la flor un tubo muy largo que se conoce con el nombre de espolón en botánica. En el fondo de ese tubo hay una glándula que segrega néctar. El tubo tiene aproximadamente entre 30 y 35 centímetros de longitud y es por eso el nombre de la planta, ¿no? Sesquipedale significa 1,5 pies. Y la orquídea fue descubierta en 1822 y cuando Darwin publicó su trabajo sobre fertilización de orquídeas en 1862, publicó que debía existir algún insecto polinizador, específicamente una mariposa de la familia Esfingidae, que son mariposas de hábitos nocturnos. Debía existir una mariposa como la que se ve en la foto, con una probóscis lo suficientemente larga como para alcanzar el néctar del fondo del tubo. Bueno, esa fue una hipótesis muy discutida porque no se conocía en ese momento una mariposa con esas características. Sí se conoció un poco más tarde, en 1867, una mariposa llamada Xanthopan morgani de África, que tenía casi el tamaño necesario para ajustarse a la explicación de Darwin. Pero la mariposa que se ajustó a esa explicación se descubrió mucho más tarde, en 1903, y fue una subespecie de esa mariposa africana. Ahora bien, se descubrió la mariposa en 1903, pero no se pudo comprobar la conexión de que esa mariposa fuera a tomar el néctar de la flor y que al mismo tiempo transportara el polen de una flor a la otra, porque ahí es donde cierra el circuito. La primera prueba fotográfica de que eso era así se publicó recién en 1997. Y la primera filmación donde efectivamente se registró que esta mariposa nocturna visita esta orquídea se consiguió en la primera década del siglo XXI. Qué bárbaro. O sea que pasó muchísimo tiempo hasta que se comprobó. Bueno, un gran ejemplo, ¿no?, de coevolución. Te pido uno más, deme un ejemplo más, Raúl. Yo creo que se entiende de qué estamos hablando, pero seguramente hay más ejemplos que pueden ilustrar muy bien este concepto. Bueno, quizás el uno más claro y que plantea alguna de las paradojas de la coevolución es la relación que se establece entre el predador y la presa.
porque se considera como una carrera armamentista solo para quedarse en el mismo lugar, lo que se publicó en la década del 70 como la hipótesis de la Reina Roja, en alusión al cuento de Alicia a través del espejo. Y consiste en lo siguiente: las mejoras en la presa para defenderse del predador, lo que seleccionan en el predador son mejoras para poder cazar la presa. Y eso lo que genera es una permanente rueda, una carrera, donde, por ejemplo, en el caso del guepardo y el antílope, se seleccionan antílopes que corren más rápido y eso selecciona guepardos que corren más rápido. Y ese circuito, aunque aparentemente no tiene fin, sí tiene un fin porque surgen otras limitaciones biomecánicas, de desarrollo, en fin, que le ponen un límite. Pero toda esa carrera es simplemente para seguir participando, para quedarse en el lugar. Increíble. Bueno, cuando dicen que la naturaleza es sabia, para mí este es uno de los grandes ejemplos, ¿no? El de la coevolución. Raúl, muchas gracias por estos minutos. Volveremos a consultarte. A ustedes. Hasta luego. Bien, voy a hacer una pequeña pausa en nuestro recorrido por la teoría de la evolución porque alguien quiere hacernos una pregunta. Oscar Martínez, hola Oscar, ¿qué querés saber? Hola Juan, ¿cómo estás? Espero que bien. Quiero hacerte una pregunta sobre el significado de una palabra que me encanta, me encanta su sonoridad y aquello a lo que alude. Porque es una pregunta que yo creo saber a qué se refiere esta palabra. Es más, creo haber vivido, si no estoy equivocado, alguna experiencia relacionada con el significado de esta palabra, que es epifanía. O sea, creo haber vivido alguna experiencia epifánica. Pero quiero que le digas a tu público, y a mí también, a ver si estoy en lo cierto, el significado exacto de epifanía. Seguro que estás en lo cierto, Oscar, vos sabés lo que es una epifanía, pero vamos a compartir la definición con todos. Epifanía significa aparición, manifestación o fenómeno, a partir del cual se revela un asunto importante, muchas veces de manera inesperada. Por ejemplo, una buena idea que aparece de repente puede ser considerada una epifanía. En el sentido filosófico, se trata de una profunda sensación de realización al comprender la esencia o naturaleza de las cosas. Eso es una epifanía. Te invitamos a que te contactes con nosotros. Podés mandarnos un mail a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter @porqué_tv. Santiago, muchas gracias por haber venido al programa y esperamos volver a consultarte. Gracias por la invitación. Fue un placer. Hacemos una pequeña pausa. Vamos a seguir hablando sobre la teoría de la evolución en el próximo bloque de Todo Tiene un Porqué. Segundo bloque de Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy estamos con un tema de biología. Estamos hablando sobre la teoría de la evolución. Vamos a hablar sobre epigenética en este bloque y voy a recibir ya a un nuevo invitado. Hoy nos visita Leonardo González Gali. Leo es doctor en ciencias biológicas. Es docente en el profesorado de biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es investigador adjunto del CONICET y se desempeña como divulgador científico e ilustrador. Gracias, Leo, por estar con nosotros. ¿Cómo va? Todo bien, gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Contame, volviendo a Darwin, ¿cuál era la postura de Darwin con respecto a la herencia? Bueno, lo primero que es interesante decir por ahí es que para Darwin la herencia era un gran problema, porque su teoría de la selección natural requería que hubiera herencia, por supuesto, y en aquella época no se conocían los mecanismos de la herencia. Claro. Lo que nos señalaba Santiago hace un ratito, ¿no? Exactamente. Entonces ese era uno de los varios baches que tenía su teoría y por lo tanto era un blanco fácil para sus críticos, entonces era motivo de preocupación de él poder explicar de algún modo eso. Lo primero que hay que decir es que justamente en relación con la idea de selección natural, Darwin se preocupó de buscar datos y evidencias y argumentar fuertemente un hecho básico que era que había una gran cantidad de variabilidad entre los individuos, que esa variabilidad era heredable y que era azarosa en el sentido de que no era que surgían las variantes que necesita el organismo, sino que una especie de lotería surge cualquier tipo de variación. Ensayo y error o exactamente, algo así. Y que esas variaciones abundantes y azarosas además eran leves, ¿no? Que la selección natural se basaba en pequeñas diferencias.
Lo que no tenía en principio era un mecanismo, es decir, bueno, cómo se producen esas variaciones y cómo es, que esa es la cuestión específica de la herencia, cómo es que pasan a la descendencia. La preocupación, digamos, por poder responder este aspecto lo llevó a generar distintas especulaciones e ideas. Aceptó los mecanismos lamarckianos de herencia, la idea de herencia de los caracteres adquiridos, y finalmente terminó proponiendo, prácticamente 10 años después de la publicación del famoso Origen de las especies, terminó proponiendo una hipótesis provisional que llamó pangénesis, que fue un intento de esbozar una teoría de la herencia con suerte, con una suerte no muy feliz. Vamos a conocerlo, ¿te parece? La hipótesis provisional de la pangénesis, así la llamó Darwin. Vamos a presentarte este informe de Darwin y la pangénesis. Uno de los mayores desafíos que presentó la teoría de la evolución fue lo que ocurre con la herencia. Así, para que existiera un proceso de transformación, era necesario que las nuevas características del individuo pasaran a la siguiente generación. Sin embargo, hasta la llegada de la genética, los mecanismos de la herencia eran prácticamente desconocidos. Entre enero de 1863 y mayo de 1865, la mayor parte del trabajo de Darwin se centró en la determinación de las bases de la transmisión de rasgos de un ser a su descendencia. En su libro La variación de animales y plantas domésticos, publicado en 1868, elaboró una teoría acerca de cómo surge gradualmente la variación hereditaria a lo largo del tiempo. Darwin no estaba de acuerdo con las teorías existentes, lo que lo condujo a realizar numerosas observaciones que culminaron con el planteamiento de la llamada hipótesis provisional de la pangénesis, cuyo manuscrito envió en mayo de 1865 a su amigo Thomas Huxley. Propone que cada órgano y tejido de todos los seres vivos producen gémulas, como se llama las unidades físicas que representan a las distintas partes del cuerpo. Estas van a parar al torrente sanguíneo, y de ahí a los gametos sexuales, los responsables de la herencia. De acuerdo a la teoría de Darwin, las gémulas establecen la forma o la naturaleza de cada parte del cuerpo. Además, en el texto sostiene que éstas pueden responder de un modo adaptativo al medio que rodea al individuo. Se trata de una propuesta que se adapta perfectamente al lamarckismo, según la cual la herencia se produce por caracteres adquiridos. No obstante, el mismo Darwin reconocía que su teoría no tuvo muy buena recepción en el mundo académico, pero eso no lo llevó a disminuir el valor exploratorio para intentar resolver la cuestión de la herencia. Aunque Darwin aceptaba que existían híbridos de plantas que eran completamente fértiles, pensaba que, sin otras fuentes de variación, la hibridación por sí sola no podía explicar la evolución de las especies. La principal razón era que la hibridación presuponía que ya existían diferencias, lo que ponía sobre la mesa la cuestión del origen de esas discrepancias. ¿Cuándo y cómo fue descartada esta hipótesis de Darwin de la pangénesis, Leo? Bueno, en realidad nunca llegó a ser muy aceptada. De hecho, el propio Darwin tiene expresiones ambiguas. Por momentos le tenía cierta fe a la hipótesis, por otros momentos no estaba muy convencido. No estaba muy convencido. La hipótesis incluía elementos que eran parte del saber muy aceptado por los naturalistas de la época, como esta idea de la herencia de los caracteres adquiridos y demás. Después tenía algunos componentes más originales, como la idea de que había partículas, digamos, en las cuales residía la herencia, que algo de eso se conservó. Pero la hipótesis en sí no fue muy aceptada nunca. Su propio primo Galton hizo experimentos a partir de los cuales concluyó que la hipótesis no era muy sostenible. Siempre es difícil decir la hipótesis murió en tal fecha, pero bueno, un hito, digamos, en los avances posteriores son las investigaciones y los conceptos que desarrolló el científico alemán August Weismann, que lo que hizo fue descartar de un modo casi definitivo la idea de herencia de los caracteres adquiridos. Hizo una serie de experimentos y se basó en conocimientos de biología celular que Darwin no tenía. Claro. Y como la hipótesis de la pangénesis estaba bastante ligada a la herencia de caracteres adquiridos, las ideas de Weismann fueron uno de los golpes fatales para esa hipótesis. Y básicamente Weismann lo que propuso es que había como dos linajes celulares en los organismos, uno que llamó germoplasma y otro somatoplasma, y en el germoplasma residía la herencia. El somatoplasma era el resto del cuerpo. Y la idea principal de Weismann es que estas dos líneas son independientes y no se influyen entre sí.
Entonces las influencias que puede recibir mi cuerpo, que influyen en el somatoplasma, no afectan al germoplasma y por lo tanto no se heredan. Bien. Entonces esta separación entre la línea germinal en la cual reside la herencia y el resto del cuerpo dio lugar a lo que se llamó neodarwinismo, que era el darwinismo sin la herencia de los caracteres adquiridos. Bien. Es uno de los principales aportes de Weismann y es uno de los golpes fatales, digamos, finalmente para la hipótesis de la pangénesis. ¿Y qué propuso Gregor Mendel? Bueno, Mendel, hay que decir que es bastante difícil decir qué propuso Mendel porque es bastante sabido que las ideas de Mendel no tuvieron mucha difusión y mucho impacto en su momento y que fueron, entre comillas, redescubiertas medio siglo después, pero básicamente en general lo que se acepta es que Mendel propuso que la herencia residía en partículas que pasaban de los progenitores a los descendientes, que esas partículas, había partículas específicas para distintos rasgos, que había variaciones de esas partículas para el mismo rasgo, y esto es importante porque la idea de lo que se llama la herencia particulada, porque reside en partículas, cuestiona una idea que en esa época estaba bastante aceptada y de la cual de hecho Darwin participaba, que es la idea de herencia por mezclas. La idea de que los progenitores aportan unos fluidos que se mezclan era problemática para Darwin porque si aparece una variación que puede ser ventajosa, cuando ese individuo con la variación nueva se aparea con otro que no tiene esa variación, el descendiente sería una especie de mezcla, entonces es como que se va diluyendo la característica. Entonces la idea de que la herencia reside en partículas que mantienen su identidad, ¿no? Son como fichitas que pasan a través de las generaciones sin mezclarse, que es parte de la teoría mendeliana y parte de la biología actual, un poco resuelve ese problema de la herencia por mezclas, pero bueno, tampoco podemos decir que esas partículas de las que hablaba Mendel son los genes actuales, ¿no? Pero hay un aire de familia. Hay un digamos. aire, pero hay distintas interpretaciones posibles, pero... ¿Y qué es la epigenética? Bueno, para entender qué es la epigenética hay que recordar brevemente, aunque sea, qué es la genética, digamos. Recordemos que todas las células tienen el famoso material genético, el ADN, que está organizado en lo que se llaman cromosomas. Los cromosomas son grandes moléculas de ADN con otras moléculas asociadas, con proteínas pegoteadas por ahí. Esos son los cromosomas. Y los genes son fragmentos de esos cromosomas donde está la información que la célula usa para fabricar cierta proteína. Y las proteínas son las que le dan las características y las funciones a las células y al organismo. Dicho esto, entonces, hay modificaciones que sufren los cromosomas que afectan lo que se llama la expresión de los genes. La expresión de los genes se refiere a que cualquier célula tiene miles de genes, pero no todo el tiempo se están produciendo todas las proteínas a partir de todos los genes. Entonces a veces se dice que un gen está activo o inactivo, prendido o apagado. Se dice que está activo cuando se está fabricando la proteína codificada por ese gen. Bueno, la epigenética sería entonces las modificaciones de los cromosomas que afectan qué genes están activos o inactivos. Y la herencia epigenética sería la posibilidad de que esas modificaciones que afectan el prendido y apagado de genes particulares se hereden. Okay. ¿Sí? ¿Y qué tipo de cambios pueden heredarse a partir de estos mecanismos, a partir de la epigenética? Bien, voy a comentar primero la herencia epigenética, que no es polémica, digamos. Y es algo muy importante que es necesario decir. Cuando se forma un nuevo organismo, óvulo y espermatozoide se juntan en la fecundación, se forma la cigota, empieza a multiplicarse y a producirse todas las células que van a ser parte del organismo adulto. Todas las células de tu cuerpo, del mío, o de cualquiera de las personas que nos están mirando, tienen la misma información genética que es copiada desde esa primera célula. Sin embargo, las células de nuestro cuerpo son muy distintas. Una célula del hígado es muy distinta de una neurona, pero tienen los mismos genes. ¿Por qué son distintas y tienen los mismos genes? Porque la diferencia está en el conjunto de genes que están prendidos o apagados. ¿Sí? O sea, la diferencia es epigenética. Bien. Y cuando una célula del hígado se divide en dos, el resultado son células hepáticas, no cualquier otra célula. Claro. Eso es porque esas diferencias epigenéticas se heredan durante el desarrollo. Entonces, esa herencia a nivel celular de las diferencias epigenéticas explica por qué las células hepáticas producen células hepáticas, por qué las neuronas producen neuronas, etc. Y no es polémica. La parte más polémica es si estas diferencias
pasan de una generación a la otra en organismos complejos como nosotros. Bien. Porque vos preguntabas, bueno, ¿qué produce estas modificaciones epigenéticas? Y la respuesta es que hay infinidad de factores ambientales que pueden producir cambios epigenéticos, porque infinidad de factores ambientales son detectados por el organismo, activan mecanismos moleculares que prenden o apagan ciertos genes, ¿sí? Bien. Tengo una comunicación sobre este tema, justamente. Si me esperás, ya vuelvo con vos, Leo, Perfecto. porque vamos a conversar con Marcela Brocco sobre epigenética y estrés. Marcela es doctora en ciencias químicas, investigadora del CONICET en la Universidad de San Martín, donde estudia la relación entre el estrés y algunas afecciones, y además es especialista en bioquímica del cerebro humano. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, Juan. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, ¿cómo funcionan los mecanismos epigenéticos? Algo nos estaba contando Leo brevemente. Sé que es un tema complejo, Marcela. Bueno, Leo más o menos me explicó cómo es el ADN y entonces eso me sirve para recordar que el ADN es una sucesión de letras, ¿sí? Y si uno lo imagina como si fuera un libro o un texto, el ADN, si lo viéramos así como está, es una sucesión de letras que no tiene ninguna interrupción. Entonces no podríamos leer nada. Los mecanismos epigenéticos vienen a marcar las pausas y la separación entre palabras o la separación entre oraciones poniendo puntos y comas. Los mecanismos epigenéticos vienen a indicar cuándo, cómo y cuánto tiempo se van a expresar y en qué lugar de qué célula o qué parte del cuerpo se van a expresar los genes. O sea, así funcionan los mecanismos. ¿Y cómo es que se prenden y se apagan los genes? Bueno, para marcar esas diferencias entre los genes, lo que pasa es que se agregan moléculas que van a indicar si ese gen se va a expresar y va a producir la proteína o si va a dejar de expresarse y dejar de producir la proteína. ¿Y qué señales? Eso sería el prendido y el apagado. Sí. Como un circuito eléctrico que uno va tocando llaves de luz para encender o apagar la luz. ¿Y qué señales externas, Marcela, pueden propiciar estos cambios, estas modificaciones? Estos cambios que, vamos a decirlo, son reversibles y pueden ser prendidos y apagados durante el transcurso de la vida de una persona, y eso es lo que tienen interesantes los mecanismos epigenéticos, que uno los puede ver en una sola generación, a diferencia de los cambios que venías hablando en el programa, que son de varias generaciones. El ambiente al que estamos expuestos, incluso desde el momento del desarrollo intrauterino, en el caso de los humanos, es decir, cuando estamos en la panza de nuestras madres, también estamos sometidos a un ambiente, y ese ambiente puede ser drogas, digamos, uso de drogas o medicamentos terapéuticos, puede ser el estrés que sufre la madre o el estrés que sufrimos nosotros a diario, puede ser tabaco. Pero también, eso, digamos, los primeros estudios fueron los efectos nocivos del ambiente, pero ahora ya se sabe que hay efectos beneficiosos del ambiente, como una buena dieta, como ejercicio físico, la interacción social y también el cuidado materno de las primeras etapas de vida. Brevemente, Marcela, porque lamentablemente se me acaba el programa, ¿estudiás en tu laboratorio la relación con el estrés, la epigenética y el estrés? ¿Me podés contar un poquito sobre eso? Bueno, nosotros siempre estuvimos interesados en saber qué ocurre cuando a un individuo le afecta el estrés, en particular en el sistema nervioso, y la epigenética viene a explicarnos qué es lo que está pasando, y lo que nosotros encontramos es que usando modelos animales, cuando un animal está estresado, y lo podemos hacer un poco extensivo al humano, hay muchas proteínas relacionadas con el funcionamiento de las neuronas y con la conexión entre las neuronas que se ven afectadas por el estrés. Y eso va a traducirse en una afección de los comportamientos y en las respuestas que uno va a tener cuando se enfrente a una situación estresante. Marcela, muy interesante escucharte. Muchas gracias por estos minutos. Seguramente volveremos a consultarte. Gracias a ustedes, Juan. Hasta luego. Tengo una última pregunta para vos, Leo. Se nos está acabando el programa ya. ¿Qué implicancias tiene esto de lo que estamos hablando, la epigenética, en la teoría de la evolución? Porque, bueno, por supuesto, a estos desarrollos llegamos mucho después de que se desarrollara la teoría de la evolución, ¿no? Bueno, para responder eso hay que decir un poco cuál era la postura ortodoxa hasta hace poco tiempo.
el cuerpo de cualquier individuo sufre cambios epigenéticos en relación con las influencias ambientales, como se explicaba recién. Lo que se suponía hasta no hace muchos años es que cuando un individuo pluricelular como nosotros se reproduce, esos cambios epigenéticos se borran y el nuevo embrión empieza de cero, por así decirlo. Si esto es así, entonces los cambios epigenéticos no se heredan. Y si los cambios epigenéticos no se heredan, entonces la epigenética no sería muy importante para la evolución. Entonces, un poco lo que ha venido a aparecer como una idea nueva en los últimos años es que algunos cambios epigenéticos parece que sí se heredan. Entonces, si yo sufro ciertas modificaciones por cambios epigenéticos debido al ambiente y algunos de esos cambios epigenéticos pasan a la descendencia, entonces ahí sí podría haber cierta influencia en la evolución. Sin embargo, es polémico en qué medida pasa esto. En algunos grupos de organismos, como microorganismos unicelulares, y en las plantas, y en algunos grupos de invertebrados, parece que hay unos cuantos ejemplos bien documentados de herencia epigenética. Luego es importante pensar que si esos cambios no son estables y terminan alterándose otra vez por factores ambientales en poco tiempo, tampoco entonces podría tener mucho impacto en la evolución. Seguimos participando. Hacemos una pausa y estamos de vuelta con Todo Tiene un Porqué. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos haber despertado tu curiosidad sobre la teoría de la evolución. Leo, muchas gracias. Un placer y esperamos consultarte de nuevo. A vos te espero en nuestro próximo programa con más preguntas y más respuestas, pero sobre otro tema, porque todo tiene un porqué. Y a continuación te dejamos con Altavoz. Ahí están Juan y Andino, Cata Delía y todo el equipo de Altavoz en la televisión pública. Nos vemos. Chau, muchas gracias.